¿Cómo están? Mi nombre es Bianca Palermo, soy médica formada en la Fundación Barceló en diciembre del 2021. Soy también profesora de la mentoría MedFácil y una de las materias que doy es genética. Por lo tanto, hoy les voy a traer una clase sobre mutaciones. ¿Bien? Voy a empezar a compartirles acá la pantalla porque a mí me gusta dibujar bastante. Siempre aparece la cara de mi gata apenas arrancamos. Bien. Entonces, para poder meternos en explicar las mutaciones, primero necesitamos revisar y explicar algunos conceptos que son más bien generales, ¿bien? Primero tengamos en cuenta que la genética es aquella ciencia que se va a encargar justamente de estudiar todo lo relacionado, ¿bien?, con la herencia, es decir, con la transmisión de determinados caracteres, ¿bien?, o informaciones que van a pasar de una generación a la otra. Esos caracteres, esa información va a pasar de una generación a la otra a través de algo llamado genes. ¿Qué son los genes? Son fragmentos de ADN, ¿bien?, fragmentos de ADN. Básicamente, recuerden que mi ADN está formado por una sucesión y toda una secuencia de nucleótidos, ¿bien? Entonces, mis genes van a ser, por ejemplo, si yo tomo a todos estos nucleótidos que tenemos acá, ¿bien? Por ejemplo, todos estos codifican, ¿bien? Es decir, tienen la información para formar una proteína. Entonces, todo esto se denomina gena, toda esa secuencia, ¿bien?, de esos nucleótidos que tienen la información para la síntesis de algo determinado. Por ejemplo, una proteína, por ejemplo, un ARN, ¿bien? Vamos a ver que, en general, se dice que toda esta secuencia, bien, de nucleótidos, yo la puedo ir dividiendo como si fuese de a 3, ¿bien? Cada 3 nucleótidos yo tengo un triplete o un codón, ¿bien? Los genes están formados muchas veces por una gran sucesión, por ejemplo, de tripletes de codones. Cada un codón, cada un triplete, yo tengo 3 aminoácidos, ¿bien? En general, nosotros tenemos aproximadamente 64 tipos de combinaciones, ¿bien?, de estos nucleótidos que me dan 64 codones diferentes, ¿bien? Recuerden, tenemos 64 diferentes. Hay tablas, si ustedes quieren buscarlas en algún momento porque les interesa, donde pueden ver para qué codifica cada uno de estos nucleótidos. ¿Bien? Entonces, mi gen, digamos, va a estar compuesto por una sucesión de estos codones, de estos tripletes que a su vez están formados por nucleótidos. ¿Bien? Así como tenemos algunas partes que son codificantes, es decir, que tienen la información para que yo pueda formar algo, también podemos tener regiones que sean no codificantes. Bien, por ejemplo, toda una sucesión de nucleótidos también forman tripletes, pero toda una sucesión de nucleótidos que no tienen la información para absolutamente nada en específico. ¿Bien? Además, recuerden que mis cromosomas, yo tengo 23 pares. Bien, entonces, vamos a suponer acá que tengo al par 1. Bien. Vamos a decir que los alelos son genes que se encuentran en el mismo locus, es decir, en el mismo lugar de cromosomas homólogos, es decir, del mismo par. Por ejemplo, si en todo este pedacito de acá, bueno, me quedó súper grueso, si en todo este pedacito de acá, ¿no?, yo tengo, por ejemplo, la información de un gen determinado, en el cromosoma homólogo, viene a decir en el mismo par, y en el mismo locus, yo voy a tener la misma información del otro lado. Por ejemplo, el color de mis ojos, ¿bien? Vamos a suponer, no tengo ni idea, es un ejemplo lo que estoy dando tipo de ubicación, pero vamos a suponer que la información para el color de mis ojos se encuentra en el brazo corto del par 1, tipo específicamente en el locus, ta, 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 ta. Bueno, ¿qué quiere decir? Que ahí vamos a ver que cuando ambos alelos tienen la misma información, se dice que tenemos una homocigosis.
¿bien? Homocigosis entonces igual, misma información. Por ejemplo, mis dos padres tienen ojos marrones. Entonces, en mi par 1, yo tengo en ambos cromosomas la misma información para tener en ambos ojos el color marrón. ¿Bien? Ahora, se habla de heterocigosis cuando tenemos diferente información. ¿Bien? Por ejemplo, un alelo tiene la información para que yo tenga ojos claros, otro alelo tiene la información para que yo tenga ojos oscuros. Ahí vamos a ver que en estos casos vamos a hablar de dominancia Esperen porque me está quedando extraño. Ahí va. Dominancia o recesividad. Bien. Vamos a ver que cuando un gen es recesivo, se expresa únicamente en homocigosis. ¿Se entiende? Dentro de estos dos conceptos tenemos la dominancia y la recesividad, ¿no? Es decir, para que algo se exprese, para que un alelo que es recesivo se exprese, sí o sí tiene que estar justamente dado en homocigosis. ¿Por qué? Porque si mis dos alelos son como si fuesen como débiles, ¿bien? Es decir, yo tengo en uno ojos claros y en uno ojos marrones, en general, el marrón suele tener dominancia. Entonces yo termino teniendo, por ejemplo, ojos marrones. Para que yo tenga ojos azules, en general, se tiene que dar, por ejemplo, que ambos alelos, justamente, tengan la misma información. ¿Se entiende? Que mis dos cromosomas tengan la información para que yo tenga ojos azules, ¿sí? Este concepto lo vamos a explorar un poquito mejor cuando veamos en unos días otro tipo, bueno, por lo menos los que hagan las clases, cuando veamos en unos días todo lo que tiene que ver con la herencia autosómica dominante y la herencia autosómica recesiva. ¿Bien? Vamos a ver que a todo cambio permanente en la secuencia de ADN se lo va a llamar mutación. ¿Bien? Mutación, entonces, es un cambio permanente en la secuencia del ADN. ¿Bien? En la secuencia de bases, si lo quieren poner así como para que se entienda más, en la secuencia de bases del ADN. ¿Bien? Es decir, es un fenómeno que va a ocurrir a nivel molecular. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo voy a poder ver como en otros casos, por ejemplo, cuando yo tengo una cromosomopatía, que yo los puedo ver en un cariotipo. Yo puedo ver, por ejemplo, la falta total de un cromosoma o la lesión de alguna parte del cromosoma, ¿bien? Que se puede ver, digamos, con un microscopio. En este caso, para que yo pueda observar este tipo de mutaciones, que son en estas secuencias de bases del ADN, yo voy a necesitar de algunos métodos complementarios, como por ejemplo, la reacción en cadena de la polimerasa, ¿bien? No es necesario que lo sepan ahora ni que lo tengan estudiado, simplemente sépanlo, como un dato de color. Vamos a ver que estas mutaciones pueden ocurrir en células somáticas, bien, es decir, las de mi organismo en general, o puede ocurrir en células terminales, es decir, aquellas que participan de todo lo que sería el proceso luego de la fecundación, bien, es decir, lo que yo voy a heredar. Entonces, le voy a heredar, ¿no? Entonces, en las somáticas vamos a ver que las mutaciones no son heredables, es decir, si a mí me muta, por ejemplo, las células que tengo acá en la piel del brazo, bien, si el ADN de esas células muta, la de la piel del brazo, yo no se lo voy a transmitir, yo no se lo voy a pasar a mi hijo, bien, es decir, que la única persona que se ve afectada por esta mutación es la persona que está teniendo la mutación. Y en general suele causar, por ejemplo, tumores, bien, justamente, si yo expongo, por ejemplo, a las células de mi piel a la radiación UV sin ningún tipo de protección, puede terminar generando
algún cambio en la secuencia de bases del ADN de las células que se encuentran acá, y puede terminar mutando para terminar generándome un melanoma, es decir, un cáncer de piel. ¿Bien? Ahora, las que ocurren en las células germinales son justamente las que son heredables. ¿Por qué? Porque si a mí me ocurre algún tipo de mutación en la secuencia de bases del ADN de mi espermatozoide o de mi óvulo, bien, o de los ovocitos o lo que sea, yo voy a terminar justamente, si eso se junta, se logra la fecundación y se lleva adelante todo un embarazo, yo voy a terminar pasándole una mutación a ese hijo. Capaz que en mí la mutación, ni chum, yo ni me enteré. Bien, pero al mezclarse justo por alguna mezcla de material genético, mi hijo termina justamente desencadenando una enfermedad. Bien, vamos a ver que estas mutaciones pueden ser espontáneas o pueden ser inducidas. Bien, las mutaciones espontáneas son justamente las que van a ocurrir, digamos, sin que yo, obviamente, me la espere. Bien, mientras que las mutaciones inducidas son aquellas que van a haber algún tipo de presencia de algún agente mutagénico, ¿sí? Es decir, un agente que produzca una mutación. Por ejemplo, lo que yo les decía, la radiación UV en exceso y sin ningún tipo de protección. ¿Se entiende? Entonces, ahora sí nos vamos a meter en lo que son las mutaciones. ¿Bien? Estas mutaciones las vamos a clasificar, los voy a poner acá. Se las va a clasificar a estas mutaciones según un criterio morfológico, es decir, qué es lo que le pasó a ese ADN realmente, qué base le falta o qué es lo que faltó, qué es lo que se agregó, bien, morfológico, es decir, la forma del ADN, bien, y también vamos a clasificarlas según un criterio funcional, es decir, si luego terminan generando algún tipo de trastorno funcional justamente para la formación o la fabricación de alguna proteína. Bien, obviamente están relacionadas porque en general, obviamente, todas aquellas mutaciones que produzcan un cambio morfológico van a terminar produciendo un cambio funcional. ¿Se entiende? Entonces, según el punto de vista morfológico, ahí vamos, según el punto de vista yo puedo tener mutaciones primero que son puntuales. Las mutaciones puntuales son aquellas que afectan solamente a una base, ¿bien? Es decir, afectan solo una base, ¿bien? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir como si fuese una sustitución de bases, ¿bien? Es decir, lo que puede ocurrir es que, por ejemplo, yo tengo adenina, yo tengo timina, yo tengo citosina y acá tengo guanina. ¿Bien? Estas mutaciones puntuales pueden ser, y dale con este grueso, pueden ser estas puntuales transiciones, ¿bien? O pueden ser transversiones. En las transiciones yo tengo el cambio de una base urínica por otra base urínica. Por ejemplo, yo cambio adenina por guanina o guanina por adenina, o yo cambio timina por citosina o citosina por timina. ¿Bien? Imagínense que esto está emparejado, ¿no? Adenina con timina y guanina con citosina. ¿Bien? Eso sería una transición. Es una purínica por otra purínica. ¿Bien? O de una
pirimidínica por otra pirimidínica, ¿bien? ¿Estamos bien? Mientras que las transversiones van a ser, digamos, cambiadas, ¿bien? Sería una, por ejemplo, purínica por una pirimidínica, una pirimidínica por una purínica, y así. Entonces yo puedo tener estos diferentes tipos de combinaciones. ¿Bien? Ahí va. ¿Bien? O viceversa. Entonces, fíjense, recuerden que las bases purínicas son la adenina y la guanina, y las pirimidínicas, la timina y la citosina. Entonces, en las transiciones, yo puedo tener la sustitución de una adenina por una guanina, o de una guanina por una adenina, o de una timina por una citosina, o de una citosina por una timina. ¿Bien? Mientras que en las transversiones yo tengo una purínica por una pirimidínica, o una pirimidínica por una purínica. Por ejemplo, adenina por timina, viceversa, adenina con citosina y viceversa, citosina con guanina y viceversa, y guanina con timina y viceversa. ¿Bien? Simplemente fíjense, afectan a una sola base, porque solamente una de estas va a, a sustituirse. ¿Bien? Además de las mutaciones puntuales, podemos tener a las de... Esperen que voy a borrar todo esto, así me queda más espacio. Podemos tener, por ejemplo, a las de extensión variable. Es decir, aquellas que afectan más de una base. ¿Bien? En estas de extensión variable vamos a tener varios tipos. La primera que tenemos es la de lesión. En la de lesión, ¿qué es lo que ocurre? Falta una o más bases. Por ejemplo, yo tengo acá a una secuencia, bien, de bases, como por ejemplo, tengo, qué sé yo, chiquis, timina, citosina, citosina, timina, citosina, timina, no importa, ¿bien? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo tengo en alguna parte una o más bases que justamente van a ser cortadas, ¿bien? Justamente se las va a sacar. Entonces a mí me va a quedar, por ejemplo, una timina, una citosina, y acá corto a estas dos. Entonces me queda una citosina y una timina, ¿ven? Y estas dos bases que yo tenía acá, por ejemplo, las perdí. Eso sería, por ejemplo, una delesión. ¿Ven que a mí me va a terminar faltando una o más bases? ¿Bien? Lo otro que puedo tener es todo lo contrario. Por ejemplo, una inserción. Bien, en la inserción tengo un agregado, una o más bases. Entonces, en este caso lo mismo. Si antes yo tenía timina, citosina, citosina, timina, citosina, timina, bien, yo ahora voy a tener, por ejemplo, porque se agreguen, obviamente esto, cada una con su secuencia y con su base, bien, yo ahora voy a tener, por ejemplo, timina, citosina, citosina, timina, timina, citosina, timina, citosina, timina. ¿Ven? Entonces acá, por ejemplo, se terminaban agregando esta y esta. ¿Bien?
Por último, lo que podemos tener es una expansión de repetición. ¿Qué es eso? En general, recuerden que yo les nombré recién a los tripletes o codones, ¿bien? Podemos tener algunos lugares, ¿bien? Donde esa información de esos codones, de esos tripletes, se repite mucho, ¿no? Por ejemplo, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, guanina, citosina, guanina, guanina. ¿Ven que es un triplete que se repite una y otra vez? ¿Bien? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando esto mismo, ¿bien? Comienza a repetirse en mayor cantidad, vamos a ver que tiene un problema, ¿bien? Que lo vamos a ver dentro de un ratito cuando entendamos desde el punto de vista funcional. Yo acá se los divido un poquito, pero para que nada más se entienda, no importa. C, G, G, C, G, G, C, G. ¿Bien? Entonces se va a empezar a repetir muchísima mayor cantidad de veces este mismo triplete. Expansión de repetición. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, desde el punto de vista morfológico, nosotros tenemos las mutuaciones que son puntuales y aquellas que son de extensión variable, es decir, o aquellas que afectan a una sola base o aquellas que van a afectar a una o más bases, dentro de las cuales podemos tener las deleciones, las inserciones y las expansiones de repetición. ¿Bien? Según el criterio funcional, es decir, cómo va a terminar manifestándose estas mutaciones que vimos a nivel morfológico, vamos a tener diferentes tipos. Entonces, criterio funcional. ¿Bien? Entonces, según el criterio funcional, yo puedo tener, por ejemplo, mutaciones que sean silenciosas. Las mutaciones silenciosas son aquellas que no se observan en el fenotipo, es decir, yo ni me entero que las tengo, ¿bien? Capaz que yo tengo un montón de mutaciones, pero como son silenciosas, no se expresan, digamos, en ningún tipo de problema a la hora de sintetizar alguna proteína, ni tampoco es algo que yo pueda, que se pueda hacer visible porque es alguna enfermedad o porque provoca algún tipo de clínica en particular, ¿bien? Es decir, no se observa en el fenotipo, ¿bien? Es decir, en general ocurre porque, por ejemplo, alguna sustitución de bases, como habíamos visto recién, me termina generando, por ejemplo, un codón sinónimo, ¿bien? Entonces, me genera algún codón sinónimo, es decir, algún codón que tiene la misma, sinónimo, que tiene la misma información que tenía el anterior y por lo tanto termina codificando y termina pudiendo producir el mismo tipo de aminoácido. ¿Bien? También puede ocurrir una mutación silenciosa cuando esa sustitución de base ocurra en una región no codificante. ¿Recuerdan de esas que yo les había dicho recién? Que capaz no tenían la información para nada, ¿bien? No codificante ni reguladora. Entonces, como ocurre en un lugar donde no hay información para nada, directamente es silenciosa. Yo ni me entero de que la tengo, ¿bien? Lo otro que podemos tener son aquellas mutaciones que son las del cambio de encuadre, ¿bien? Las mutaciones de cambio de encuadre, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay alguna inserción o alguna deleción, justamente, que me termina generando que cambie el marco de lectura, como si fuese, ¿bien? Que cambie justamente el encuadre. Imagínense que yo tengo esto, a ver si les puedo copiar acá el mismo dibujito, así no tengo la necesidad de dibujarlo y de que me quede medio feo. No, no quedó igual. Bien, entonces se los voy a dibujar.
Imagínense que yo tengo acá, por ejemplo, una secuencia de bases, ¿bien? Tengo, por ejemplo, como yo les había dicho recién, ¿bien? Yo tengo, por ejemplo, todo acá, una secuencia de bases. No importa, voy a utilizar distintas bases, no importa si son parejas o no, están puestas, es nada más que a modo esquemático, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo citosina, timina, guanina. Guanina, adenina, guanina. Citosina, guanina, timina. Adenina, timina, citosina. Timina, adenina, citosina. ¿Bien? Entonces, de esta manera, a mí me están quedando codones, justamente, fíjense, de esta manera. Acá tengo un codón, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro y acá tengo otro. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense que ocurra una, justamente, inserción o una deleción. Entonces, a mí ahora me queda, por ejemplo, citosina, timina, guanina. Vamos a suponer que acá se agrega una nueva base. Bien, hay una inserción, por ejemplo, de una timina. Bien, y ahí sigo. Guanina, adenina, guanina, citosina, guanina, timina. Esperen que no me quiero pasar, Adenina, timina, por ejemplo. Entonces, fíjense, cambia justamente el encuadre. Yo acá tengo un codón, pero ahora, en vez de que mi codón sea este de acá, guanina, adenina, guanina, ahora es timina, guanina, adenina. Consecuentemente también cambia el siguiente, porque en vez de ser citosina, guanina, timina, ahora es guanina, citosina, guanina. Y cambia también el siguiente, que en vez de ser adenina, timina, citosina, ahora es timina, adenina, timina. Bien, entonces fíjense, esa inserción me terminó generando a mí un cambio en el encuadre justamente en que yo voy a leer, digamos, a estos codones. Esto muchas veces siempre es múltiplo de 2, piensen bien, es decir, yo tengo la inserción o una deleción de una o de 2 bases. ¿Por qué? Porque yo tengo la inserción o la deleción de 3 bases, entonces el marco de lectura, digamos, continúa siendo el mismo. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta inserción o esta deleción, vamos a ver que puede ser compensada por una mutación compensadora, es decir, por otra inserción o por otra deleción. Por ejemplo, que acá, bien, si yo tendría que tener justamente, por ejemplo, citosina, timina, adenina, citosina, se produzca, por ejemplo, una deleción de esta citosina. Entonces ahí vuelve a quedar el mismo encuadre, digamos, que como venía anteriormente. ¿Se entiende? Es decir, cambia el encuadre por la inserción o por la deleción de una o 2 bases. ¿Bien? Inserción o deleción de una o 2 bases. Puede ser de más de 2 bases, pero siempre recuerden, tiene que ser múltiplo de 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si fuese de 3, el codón sigue leyéndose de la misma manera. ¿Bien? Además de estas silenciosas o de cambio de encuadre, también tenemos aquellas mutaciones que son sin sentido. Es decir, yo tenía una secuencia de bases que me formaban a un codón codificante, es decir, un codón que tenía la información para formar a una proteína. Ahora, gracias a una mutación, bien, de una inserción, una deleción o alguna sustitución o lo que sea, este triplete que era codificante se convierte en un triplete mudo o sin sentido o de término, ¿bien? Entonces, codón codificante pasa a ser ahora un codón mudo, ¿bien? O un codón sin sentido, ¿bien? O un codón de término, por ejemplo, ¿bien? Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto puede hacer que cuando los diferentes factores, las diferentes proteínas que van actuando justamente para la síntesis
de toda una cadena, bien, polipeptídica o toda una proteína, al llegar a estos codones mudos o sin sentido o de término, se termina interrumpiendo la síntesis de esa proteína antes de tiempo. Es decir, mi proteína no llega a terminar de formarse de la manera correcta. ¿Bien? Además de estas, podemos tener también, ahí va, a las mutaciones de cambio de sentido. Bien, las mutaciones de cambio de sentido son sustituciones que se ven básicamente limitadas solamente a un triplete, es decir, hay una sustitución, hay algún tipo, bien, como habíamos visto anteriormente, pero que ocurre únicamente en todo un triplete. Entonces transforman a ese triplete en otro triplete que codifica para otro aminoácido diferente, ¿bien? Es decir, un codón codificante se transforma en otro codón codificante. ¿Bien? Es decir, que codifica para otro tipo de aminoácido. Es decir, le cambia el sentido, obviamente, ya a esa proteína, porque ya no va a ser igual, está formada por otro tipo de aminoácido. ¿Bien? También tenemos aquellos que son en los elementos de control. Recordemos que para que yo pueda transcribir y todo, y formar toda una proteína, yo tengo en todo mi ADN determinados puntos que sirven como elementos de control. ¿Qué quiere decir? Básicamente, son mutaciones que ocurren justamente en alguna secuencia de ADN que codifica para un promotor, para un intensificador o para alguna otra, por ejemplo, secuencia reguladora. ¿Bien? La consecuencia termina siendo que no se active, por ejemplo, la ARN polimerasa y por lo tanto no se transcriba el gen. Recuerden que tenía que leer unos determinados lugares para decir, ah, ok, a partir de acá, entonces empiezo a leer para ese lado. ¿Bien? Si ese elemento de control fue modificado, entonces la ARN polimerasa no logra leerlo y no lo reconoce y no comienza toda la transcripción de ese aminoácido, ¿bien? De ese gen. Y por último, tenemos acá a la expansión de repetición, que lo vimos recién. Ah, ya, perdón la dislexia. De tripletes. ¿Bien? Recuerden que yo les había dicho, hace un ratito les había mostrado, y yo podía tener acá, por ejemplo, C, G, G, ¿no? C, G, G, C, G, G, C, G, G, C, G, G. ¿Bien? Y todo esto era, fíjense, una expansión en la repetición de este triplete que tiene exactamente los mismos aminoácidos. Vamos a ver que generación a generación, cada vez estos tripletes se repiten más y más y más. Cuando la cantidad de tripletes repetidos sobrepasa un umbral, bien, que es el umbral como de repeticiones, vamos a ver que termina desencadenando enfermedades como por ejemplo la corea de Huntington o por ejemplo la distrofia miotónica, bien, que cuanto más va pasando de una generación a la otra, más grave va a ser la enfermedad y a más temprana edad, es decir, más jóvenes, van a comenzar a desencadenarla. ¿Bien? Por último, como dijimos, recuerden que tenemos mutaciones que son espontáneas, ¿sí? Eso ya terminando con los criterios. De manera general, recuerden que tenemos mutaciones que son espontáneas, es decir, que hay algún error espontáneo en lo que es la duplicación del ADN o en algún momento alguna síntesis, ¿bien? Y luego tenemos las mutaciones que son inducidas, es decir, que yo necesito de algún factor externo que termine, que se llaman agentes mutagénicos, justamente porque mutan, producen mutaciones a nivel de los genes, por esos agentes mutagénicos, que termine acelerando, digamos, como esa tasa de mutación espontánea, ¿bien? Por ejemplo, el HPV, ¿bien? El HPV es un virus que
al ubicarse en el cuello del útero, termina justamente como promoviendo a que esas células del cuello del útero sufran algún tipo de mutación y yo termine generando un cáncer. Otro ejemplo son lo que yo les había contado, el cuidado de la piel y las mutaciones de la piel. Puede ser que yo sea una persona que me súper cuido, nunca salgo al mediodía al sol y me pongo protector. Y aún así sufro una mutación. Bueno, eso va a ser una mutación espontánea. Ahora, si yo trabajo al rayo del sol todos los días de 11 de la mañana a 3 de la tarde, va a ser una mutación probablemente inducida. ¿Por qué? Porque yo me estoy exponiendo constantemente a un agente mutagénico. ¿Qué tipo de agentes mutagénicos podemos tener? Podemos tener agentes mutagénicos, por ejemplo, que sean físicos, ¿bien? Ejemplo, radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Por ejemplo, los rayos X. Por eso no se recomienda a la gente que se hagan muchísima cantidad de radiografías. Uno siempre tiene que tener mucho cuidado de no irradiar de más al paciente porque, pido estudio, le pido una radiografía, le pido de esto, total, no pasa nada. Sí pasa, ¿bien? Es la misma razón porque las embarazadas, por ejemplo, sobre todo durante el primer trimestre, no deberían, dentro de lo posible, hacerse radiografías. Vieron que siempre están los carteles ahí en la parte de rayos X. ¿Por qué? Porque los rayos X son agentes mutagénicos y podrían dañar el ADN, por ejemplo, del embrión, ¿bien? También tenemos radiaciones corpusculares, como por ejemplo los rayos alfa o los rayos beta, y algunos ultrasonidos o choques térmicos, ¿bien? Además de estos agentes mutagénicos físicos, también tenemos aquellos que son químicos, ¿bien? Por ejemplo, análogos de las bases nitrogenadas, por ejemplo, el ácido nitroso, por ejemplo, alcaloides como la nicotina, por eso fumar trae tanta posibilidad, digamos, y tanta probabilidad de terminar desarrollando un cáncer de pulmón, ¿bien? Por ejemplo, el gas mostaza, muy utilizado en guerras también, ¿sí? También tenemos agentes que pueden ser biológicos. Tenemos virus, como por ejemplo yo les nombré recién, el virus del HPV o el virus de la rubiola, que causa también un montón de malformaciones durante el desarrollo embrionario. Podemos tener algunas bacterias también como agentes biológicos, algunos parásitos como la toxoplasmosis, algunos hongos también, ¿sí? Todos estos pueden ir generando algunas mutaciones, ¿bien? Ahora, si bien existen agentes mutagénicos justamente que pueden aumentar la frecuencia o la probabilidad de que yo tenga una mutación, también hay ciertas características que puede tener el ADN que lo pueden volver más susceptible justamente a las mutaciones. Por ejemplo, el tamaño génico, ¿bien? Si un gen, en vez de estar formado nada más que por, un ejemplo, chiquis, así, burdo, por 10 tripletes, bueno, es menos probable que esos 10 tripletes se confundan en algún momento y terminen generando una mutación. Ahora, si para yo poder formar una determinada proteína tengo un gen que tiene 200 tripletes y es más probable que en algún momento de esa transcripción, por ejemplo, se termine produciendo alguna mutación, ¿bien? Y también es más fácil que esa mutación escape a los sistemas de reparación que tenemos, porque obviamente tenemos algún sistema como para intentar solucionar esto. Pero si es tan largo, y es más fácil que lo pase por alto y que no se vea, ¿bien? Otro caso que también puede aumentar la posibilidad de las características del ADN es el tipo de las secuencias de bases, ¿bien? Se sabe que cuando yo tengo muchas bases de citosina juntas, en general tienden justamente a la metilación, tiende alguna de estas como a terminar borrándose, bien, tipo eliminándose, y de esa manera tengo algún tipo de mutación. Y también depende del número y de la extensión de los intrones de cada gen, ¿bien? Recuerden básicamente que los intrones justamente me ayudaban con todo lo que era la transcripción. La cantidad de números y qué tan extensos sean también es un factor para que se pueda modificar este ADN, ¿bien?
Dijimos que si bien entonces yo puedo tener mutaciones espontáneas, bien que pueden tener que ver, por ejemplo, por estas características del propio ADN, o pueden ser inducidas por algún agente mutagénico, yo también tengo sistemas de reparación del ADN. Bien, entonces vamos a ver que tenemos 4 sistemas principales que en general logran correctamente solucionar, justamente reparar esas mutaciones. Cuando no lo logran es cuando termino generando justamente algún cambio permanente en ese gen, en ese ADN. Bien, primero tenemos el sistema de reparación del mal apareamiento de bases. Es el llamado REMA. Reparación, sistema de reparación del mal apareamiento de bases. Este es postreplicativo temprano, ¿bien? Y en general logra actuar solamente sobre uno o sobre pocos genes, ¿bien? Además de este, tenemos la reparación por escisión de base. Es el llamado ahora REBA. El REBA es postreplicativo tardío. Y logra reemplazar, por ejemplo, a un nucleótido dañado. ¿Bien? También tenemos la reparación, el sistema de reparación de rupturas de la doble cadena, ¿sí? Importantísimo para mantener una correcta forma de mi ADN. Y por último, tenemos a la reparación por escisión nucleotídica. ¿Bien? Este puede ocurrir en cualquier momento de todo lo que es el ciclo celular. Es el más importante de todos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el que logra reparar prácticamente todos los daños en el ADN. ¿Bien? Cuando este mecanismo, que es el más importante de todos, falla, yo termino desencadenando algún tipo de enfermedad que en general es bastante grave, porque esto es algo que en líneas generales no suele fallar. ¿Bien? Bueno, gente bella, espero que les haya gustado la clase de genética, que hayan entendido la clase de mutaciones. Cualquier duda que tengan, pueden escribirme dejándome algún comentario acá en el video, o si no, pueden hacerlo a través de la mentoría MedFácil. Espero que tengan un muy buen rato de estudio. Les mando un beso grande.